Vamos a sumar vectores en R2. En un video anterior cogimos un vector posición en R2 y manejamos estos detalles. ¿Cuáles detalles? Las componentes del vector como tal, la magnitud del vector, cómo se halla el ángulo y cómo se halla en particular las componentes rectangulares. ¿Qué nos piden a nosotros? Nos piden sumar estos tres vectorcitos A, B y C. ¿Qué nos dan? Nos dan los ángulos con respecto al eje X, nos dan las magnitudes de los vectores, nos las dan en unidades, puede haber sido centímetros, decímetros, dieron simplemente unidades. ¿Qué nos piden? Repito, la suma. Y acá está especificando los diferentes detalles que nos piden de ese vector. Hay que hallar sus componentes, su magnitud, su ángulo y demás. Entonces arranquemos. Ese vector resultante, llamamos R en este caso, pudimos haber llamado vector suma o cualquier otra letra. Ese vector R tiene la componente en X y la componente en Y. La componente en X depende de la suma de las componentes X de ellos. Entonces cojamos cada vector, sabemos que el vector A tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Sabemos que son perpendiculares y son las componentes rectangulares del vector A. El vector C tiene la misma historia, tiene un C sub X y un C sub Y. Sería la componente en X. El vector B también las tiene, que está sobre el eje X, que entonces la magnitud de B sea la misma magnitud de B sub X, como magnitud es igual, hay que mirar la posición en el plano, y eso lo vamos a analizar enseguida. Entonces arranquemos, busquemos Rx. Rx es la suma de las componentes X. Entonces ya sabemos que la componente en X es la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces arrancamos. Esta hacia la derecha es positivo. La magnitud de A sub X sería la magnitud de A, que en este caso es 5, por el coseno de 30. Entonces sería 5 coseno de 30 grados. Listo. Estamos sumando las componentes en X. La componente en X de este voy a copiarla. Sería más la magnitud del vector B, que sería 3, por el coseno del ángulo. El ángulo acá es un ángulo de 180 grados, por el coseno de 180 grados. Coseno de 180 grados, recuerden que es negativo, que es menos 1, entonces todavía menos 3. Entonces directamente yo pude haber colocado el 3 y colocar el signo menos por la posición en el eje X. O sea, pude haber colocado acá menos 3 de una vez, pero lo quise colocar así para que lo viéramos con todos los detalles. Y acá este otro vector sería C sub X, esta es la parte positiva, entonces colocamos más la magnitud de C, que sería 4, por el coseno de 60 grados. Listo, ese es el detalle, pues. Listo, luego cogemos la calculadorcita y hagamos operación toda de una. Entonces me quedaría que Rx sería igual. Entonces colocamos 5, verifiquemos que está todo bien, listo. Colocamos 5 coseno de 30, 5 coseno de 30 más 3 coseno de 180 grados más 4 coseno de 60. Coseno de 60. Igual, la respuesta es 3.33 unidades aproximadamente. Eso es R en X. Listo. Ahora busquemos RY. RY, vamos mirando si es positivo o negativo de acuerdo a la posición en el plano. Digamos, la Y es positiva hacia arriba. Entonces sería A sub Y, que sería la magnitud de A, que es 5, pero ya por el seno de 30. Más, miremos este detalle. Acá sería, pues, si quiero subo 0 de una vez. ¿Por qué 0 de una vez? Porque acá sería por el seno de 180. Y el seno de 180 es 0. 0 por 3 da 0. O simplemente
por el hecho de que el vector esté sobre el eje X, a sub y vale 0. Entonces, de una vez te voy a colocar el 0. Listo. Pero te voy a hacer claridad acá, para cuando estés leyendo bien el ejercicio no tenga ninguna dificultad, que estamos hablando de 3 por el seno de 180 grados. Que no se te olvide eso. Sigamos. Vamos con C sub Y, pero C sub Y está hacia abajo. Está hacia abajo, te voy a sumar un negativo, entonces me queda menos. Sería 4 por el seno de 60 grados. No, Néstor, yo quiero que todo tenga más. Porque pusiste menos por la posición. Si vos querés que tenga más, tendría que colocar más 4 y no podrías coger seno de 60. Sino que tendrías que coger seno de 300. Porque en este cuadrante el seno es negativo, tú no te enredes. Te fijas simplemente hacia dónde va el vector y colocas el signo. Listo. Ah, pero acá colocaste más. Repito, porque el coseno de 180 era menos 1, entonces era como tener un menos 3. Pida con esos detalles. Acá se pretende todo menos enredarte. Entonces, RY sería igual 5 seno de 30. 5 seno de 30 menos 4 seno de 60. Eso me da menos 0.96. Listo, aproximadamente. Entonces quiere decir que el vector R tiene como componentes 3.33 en X y 0.96 en Y. ¿Qué quiere decir? Que es un vector que quedó en el cuadrante 4, ya que la X es positiva y la Y es ¿qué? Negativa. Entonces quedó en el cuadrante 4. Entonces yo más o menos quiero representar la situación en una gráfica. Yo puedo decir que es una situación semejante a esta. Acá me disculpan la estética, pues. Sería 3.33, que sería más o menos esto. Y menos 0.96, que es más o menos esto. Entonces yo puedo decir que ese vector es este. Vale, ese es el vector R, es el vector R. Donde Rx es este. Miralo, 3.33 su magnitud. Y la magnitud de RY es esta. Y acá hay un ángulo de ¿qué? ¿Y cuál es la magnitud de ese vector R? La magnitud de ese vector R es la raíz cuadrada de 3.33 al cuadrado más menos 0.96 al cuadrado. ¿Y queda eso? Pues hagamos la calculadorcita de raíz, paréntesis, paréntesis. Bueno, puse un paréntesis de más, pero no me estorba tampoco. Más. Silencio. Eso nos da la módica suma de 3.47 unidades. Ese es el vectorcito como tal. Entonces ya sabemos el vectorcito, sabemos su magnitud. Néstor, ¿y cuál es el ángulo? Tú me decís, Néstor, el ángulo, ¿cuál vas a coger? ¿Vas a coger este ángulo o vas a coger este? Que sea me sirve. Pero si voy a ser consecuente con la gráfica que tengo inicial, de pronto me interesa más este. Y yo como hallo ese ángulo, entonces cojo tan de alfa es igual, alfa es ese supuesto ángulo, a la magnitud de RY, o sea, a menos 0.96. Ahí aclaro bien que la magnitud es 0.96, el menos es por la posición en el plano, porque no me quede un lenguaje ahí matemático mal trabajado en el sentido de que diga magnitud y coloque el signo menos. No, no. El menos es por una posición sobre 3.33. Una ecuacióncita trigonométrica, alfa es igual a tan a la menos 1 o a tan de menos 0.96 dividido 3.33. O sea que el ángulo alfa es
Estoy en el cuarto cuadrante, entonces yo hago esta vuelta acá, Shift down, menos .96 dividido 3.33, cierro igual, me dio menos 16.08, o sea que me dio este ángulo 16.08, entonces alfa es 16.08 grados. ¿Por qué me dio menos? Porque entonces menos lo tendría que asumir en el sentido de la manecillas del reloj. Estoy cogiendo la magnitud, ¿cómo tarda eso? Esto, entonces este es un ángulo de 16.08. Entonces si lo fuera a coger por acá todo este ángulo en posición normal, ¿usted qué hace? Pues sinceramente le voy a sumar 360 grados a ese menos. Entonces este ángulo daría 343. Yo dije que iba a sumar porque cogí este negativo. 343.92. Entonces este ángulo es igual a este. No son iguales. Pero las funciones trigonométricas de este son iguales a las de este. O sea, la tangente de este ángulo es la misma tangente de este. Lo puedes verificar teniendo en cuenta que el cuadrante, o sea que estaba tangente negativa y estaba tangente positiva, si lo cojo simplemente como 16. ¿Listo? O sea, el ángulo en este momento, démoslo acá, esta magnitud 16. Listo. ¿Y qué más necesito? No necesito nada más. Ahí tiene pues el detalle. ¿Listo? Queda bien así.